tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este estudio del libro de Apocalipsis, que ha sido una verdadera delicia poderlo compartir, y yo estoy seguro que también para ustedes ha sido de mucha bendición recibir estas enseñanzas de la palabra de Dios. Vamos a iniciar este tiempo con alabanza, con un par de cantos, y yo quisiera invitarte a que abrieras tu Biblia en el Salmo 139. Vamos a leer los primeros 5 versículos de este Salmo 139, que es un salmo de alabanza y de exaltación para nuestro Dios. Dice así este salmo: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. El Señor conoce todos nuestros pensamientos, hermanos, nuestras emociones, nuestras ideas. Él sabe perfectamente acerca de nosotros y de nuestra intención en este momento para exaltarlo, para glorificarlo. Así que quiero pedirte que desde tu lugar cierres tus ojos y vamos a exaltar el nombre del Señor con todo nuestro corazón. Gracias te damos, Padre, porque en medio de esta crisis, Señor, en medio de esta pandemia, estamos seguros que tú tienes el control, Señor, que tú tienes propósitos divinos para nuestras vidas, Señor, para nuestras familias. Y por esa razón hemos venido a exaltar tu nombre, a glorificarte, a bendecirte, Señor, a través de la alabanza. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre, Señor. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Diga conmigo: dejaste el cielo por salvarme. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi
Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Vamos a declarar ahora que nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte y venció el pecado con su victoria en la cruz del Calvario. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso tu nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso tu nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso tu nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso tu nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso tu nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre como el tuyo, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Yo quisiera pedirte que cerraras tus ojos ahí donde tú te encuentras, levantaras tus manos al cielo y vamos a adorar el nombre de Jesús. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Levantamos nuestras manos ante ti, Señor. Quiero levantar mis manos,
ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy Jesús toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Y el honor. Recibe toda la gloria, Señor, y toda la honra. Ahora vamos a disponer nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Sí. Es un gusto estar una vez más con ustedes para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y esta mañana vamos a estar estudiando el mensaje a la iglesia de Sardis. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 1 al 6, en un tema que se titula Sardis, la iglesia muerta. Sardis, la iglesia muerta. Y dice así la palabra de Dios en Apocalipsis 3, del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las enormes distancias del espacio interestelar en el universo son inimaginablemente inmensas. Las estrellas más cercanas a nosotros, aquí en el sistema solar, se encuentran a trillones de kilómetros de distancia. Y esas grandes distancias entre los astros han obligado a los astrónomos a fabricar un sistema de unidades de medidas apropiadas, como son los años luz.
Un año luz es la distancia que viaja la luz durante un año. Por eso se llama así, años luz. Y la luz viaja a casi 300,000 kilómetros por segundo. En el transcurso de un segundo, la luz ya ha viajado una distancia de 300,000 kilómetros. Ahora, si nosotros calculamos la distancia que ha viajado la luz durante un año, llegaremos a un cálculo de más de 9 billones de kilómetros. 9 billones de kilómetros. La distancia enorme, incluso a la estrella más cercana, presenta una interesante posibilidad. Por ejemplo, cuando una supernova ha estallado, ha explotado hace miles o millones de años, la luz que emitió en su explosión esa supernova va a llegar al planeta Tierra mucho tiempo después, muchos siglos después de que la supernova estalló. La supernova ya se encuentra totalmente muerta, no emite ningún tipo de luz, pero aquella luz que produjo en su explosión llega al planeta Tierra siglos después de su explosión. Y esta ilustración, queridos hermanos, ilustra perfectamente la situación de muchas iglesias en la actualidad. Muchas congregaciones cristianas siguen aparentemente brillando, siguen emitiendo y reflejando un brillo del pasado. Mirándolas desde lejos, pudiera parecer que nada ha cambiado y que siguen emitiendo esa luz. Sin embargo, al verlas un poco más de cerca, nos damos cuenta, como en la ilustración de la supernova, que están espiritualmente muertos, llenos de falsas enseñanzas, de religiosidad, de vida de pecado. El liderazgo está totalmente desviado y podrido. Y la iglesia de Sardis era una de estas iglesias que estamos explicando. Sardis tenía una reputación de estar viva, de ser una iglesia productiva, de ser una iglesia llena de la luz de Cristo. Sin embargo, la situación espiritual de Sardis era desastrosa. La Biblia dice que Sardis era una iglesia totalmente muerta. Esta iglesia de Sardis había seguido la espiral descendente que estuvimos estudiando en los temas pasados. Si ustedes recordarán, la iglesia de Éfeso había perdido ya su primer amor. La iglesia de Pérgamo había tolerado las doctrinas del mundo y la adoración a los ídolos. Y Tiatira había tolerado también el pecado y el liderazgo de una falsa profetisa llamada simbólicamente Jezabel. Ahora Sardis había caído en un pozo aún más terrible que lo que le había pasado a Éfeso, a Pérgamo y a Tiatira. Era una iglesia totalmente controlada por el pecado, absolutamente muerta. A Sardis se le podía aplicar la ilustración que usó Jesucristo para la parábola de la higuera estéril. Ustedes recordarán en Mateo 21:19, Jesucristo vio una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Al igual que esa higuera, Sardis tenía muchas hojas, tenía una apariencia de estar viva. Habían congregantes, habían pastores, había liderazgo, habían estudios, había evangelismo, etcétera. Pero esta iglesia no daba fruto. La iglesia de Sardis, hermanos, simboliza además a todas las iglesias cristianas a lo largo de la historia que parecieran seguir alumbrando una luz de las glorias del pasado, pero que se encuentran muertas. Aquellas iglesias que hablan de lo que pasó hace 30 años, lo que ocurrió hace 20 años, cómo hacíamos esos viajes misioneros, cómo se ganaban tantas almas, cómo teníamos esas reuniones de avivamiento, y viven de las glorias del pasado, pero en realidad están muertas por dentro. Además, la iglesia de Sardis corresponde a un periodo histórico
dentro de los 21 siglos de historia del cristianismo. Esto es muy, muy interesante porque cada una de las 7 iglesias del Apocalipsis se corresponden a cada una de las 7 parábolas de Mateo capítulo 13 y algunos de los misterios que describe Pablo en el Nuevo Testamento. Y a la iglesia de Sardis le corresponde el periodo histórico de la Reforma Protestante. Sardis representa este periodo histórico desde el 1517 con la Reforma Protestante hasta la fecha. Es muy interesante que la palabra griega Sardis significa los que escapan, los que huyen o los que se renuevan. Y esto no es ninguna casualidad, sino que el Espíritu Santo puso este nombre a esta iglesia porque representa a aquellos que se escaparon, aquellos que huyeron de la iglesia de la Edad Media, de la iglesia del oscurantismo, de Roma, aquellos que comenzaron a leer las Escrituras como Martín Lutero, como Juan Calvino o Ulrico Zwinglio en Suiza, Martín Lutero en Alemania, y comenzaron a darse cuenta que la iglesia romana se había desviado completamente desde el siglo IV de las enseñanzas apostólicas y por eso escaparon, por eso se renovaron, por eso huyeron, que es el significado de la palabra Sardis. Así que del movimiento de la Reforma Protestante surgieron y continúan surgiendo muchos grupos y denominaciones cristianas, como por ejemplo los anabautistas, como por ejemplo los puritanos en Inglaterra, que después emigraron a la parte este de Estados Unidos, fundando las 13 colonias, predicando el Evangelio. También de la Reforma Protestante surgieron los movimientos luteranos. Aquí en México tenemos varias iglesias de hermanos luteranos. Surgieron también los presbiterianos, los reformados, los metodistas, los bautistas, los pentecostales, los carismáticos, los interdenominacionales y muchas otras denominaciones y grupos más. Sin embargo, muchos de estos grupos, aunque tuvieron su origen en la Reforma Protestante y en el avivamiento de regresar a la Escritura con las 5 solas de la Reforma Protestante, sola fide, solo Cristo, solo Dios, solo las Escrituras, solo la gracia salva, y fue un tiempo de avivamiento. Después de 5 siglos de historia, desde el 1517 a la fecha, muchas de estas iglesias históricas o iglesias de la Reforma Protestante, aunque tienen un nombre de que están vivos, en realidad se encuentran muertos. Y esta carta va a exhortar a muchos hermanos que tal vez pertenecen a alguno de estos movimientos de la Reforma Protestante, alguna denominación cristiana o protestante, pero que en realidad desde hace ya muchos años se encuentran muertos. En esta carta de la iglesia de Sardis vamos a estudiar las 7 conocidas secciones que hemos estudiado en las iglesias anteriores. Vamos a estudiar el escritor, la iglesia, la ciudad, el reproche, el elogio, el mandato y la promesa que les da el Señor Jesucristo. Vamos en primer lugar a estudiar el escritor de esta carta. Regresamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Dice así: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Recordemos que en el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan tiene una visión de Jesucristo y lo ve justamente con 7 estrellas. Ustedes recordarán que estas 7 estrellas representan a los 7 ángeles o los 7 líderes o pastores de cada una de las iglesias del Asia Menor. Así que es quien tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas quien está escribiendo la carta. ¿Y quién es él? Desde luego es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esta frase es muy interesante en Apocalipsis 3, versículo 1, porque en la descripción de Apocalipsis 1 no se menciona esta descripción de Cristo, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Entonces, ¿de quién nos está hablando aquí este versículo 1? Bueno, vamos a Isaías capítulo 11, por favor. En Isaías capítulo 11 se nos hace una descripción de las 7 manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Apocalipsis 11, versículo 1 y versículo 2. Miren qué
pasaje tan maravilloso. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí, hermanos? Desde luego Isaí fue el padre del rey David. Entonces, aquí hay una profecía: saldrá una vara, un retoño, un vástago retoñará de sus raíces. Y ese vástago o ese retoño de la casa de David, sin duda alguna, se refiere al Señor Jesucristo, al Mesías. Así que en Isaías 1:11 se nos profetiza la venida del Mesías con 700 años de anticipación. Saldrá una vara, un vástago del tronco de Isaí. Versículo 2, subrayen el verso 2, dice: y reposará sobre él, sobre el Mesías, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si ustedes suman esos espíritus, van a obtener la cantidad de 7. Son 7 manifestaciones del Espíritu Santo que operaban en el Señor Jesucristo. Por eso en Apocalipsis 3:1, el autor de la carta se le identifica como el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Quién es? Sin duda alguna, es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo el autor de esta carta. Y esto es maravilloso. Algunos piensan que Jesucristo jamás escribió nada, que Jesucristo jamás tomó un trozo de papel y escribió nada con tinta. Y es verdad, es cierto. Cristo nunca dejó un libro escrito. Pero en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, que es el autor material de la carta, por inspiración del Espíritu Santo, recibe estas palabras directamente dictadas, ¿de quién? Del Señor Jesucristo. En segundo lugar, vamos a estudiar un poco acerca de la iglesia en Sardis. Es muy probable que esta iglesia en Sardis fuera fundada como parte del ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. La Biblia no menciona a Sardis en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. No sabemos de las Escrituras más detalles acerca de Sardis, más los que conocemos en Apocalipsis 3, pero es muy probable que Pablo, con sus asociados, tal vez con Apolos o con Priscila y Aquila, hayan viajado toda la ruta del correo que pasaba por estas 7 ciudades de Apocalipsis. Y hay una pista más de Sardis en Hechos capítulo 19, verso 8 al 11, que nos lleva a la conclusión de que el apóstol Pablo fue el fundador. Hechos 19, versículo 8 dice: entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Aquí Pablo está en la ciudad de Éfeso, y entonces se introduce en la sinagoga, y dice Hechos 19, 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. 2 años estuvo Pablo en Éfeso y en esa región, de manera que todos los que habitaban en Asia, ahí está la clave, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y Asia, aquí en Hechos 19, se refiere justamente a la actual Turquía. Y en Turquía se encontraban estas 7 iglesias del Apocalipsis. Así que la iglesia de Sardis con toda seguridad fue fundada por el apóstol Pablo o por alguno de sus asociados. También sabemos de la historia que la persona más importante de la iglesia de Sardis era un tal Melitón. Y este Melitón era un apologista que sirvió como pastor en la iglesia de Sardis al final del siglo II, en el año 140, 160, por ahí. Este hombre también escribió el primer comentario que se conoce del Apocalipsis. Ahorita si tú vas a una librería cristiana vas a encontrar multitud de comentarios de Apocalipsis muy buenos. Pero el primer comentario del libro de Apocalipsis lo escribió justamente Melitón. Y la carta no habla de persecución a la iglesia, ¿sí? O sea, Melitón en sus escritos no habla de que Sardis fuera perseguido. Pero no había necesidad de que Satanás persiguiera a la iglesia de Sardis. ¿Por qué? Porque estaba muerta. Sí, seguían falsas doctrinas, tenían falsos maestros, tenían una vida corrupta y pecaminosa, sus líderes, sus congregantes. Entonces Satanás no se molesta en perseguir esta clase de iglesias.
En tercer lugar, vamos a analizar un poco acerca de la ciudad de Sardis. Esta ciudad fue fundada alrededor del año 1200 antes de Cristo y había sido una de las más grandes ciudades del mundo antiguo, capital del reino de Lidia, que era una sección de la actual Turquía, y actualmente esta ciudad de Sardis se conoce con el nombre de Sart, en la provincia turca de Manisa, ¿sí? La historia nos platica, ¿verdad?, que esta ciudad fue conquistada por Antíoco el Grande, ¿sí?, en el año 195 antes de Cristo, y que después de esta conquista Sardis nunca recuperó su independencia. Con el tiempo cayó bajo el dominio de Roma en el año 133 antes de Cristo, y más adelante un terremoto terrible, catastrófico, desastroso, terminó con la ciudad. En el año 17 después de Cristo, ya durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vino este temblor terrible sobre Sardis y después fue reconstruida con la generosa ayuda económica del emperador Tiberio. Tiberio invirtió ahí recursos y reconstruyó la ciudad de Sardis. Y como gratitud, los pobladores de Sardis edificaron un templo en honor al emperador Tiberio. Ahí en Sardis se adoraba desde luego a los dioses grecorromanos, a los emperadores, a Artemisa, conocida también como Diana, que era la diosa de los efesios. Era una ciudad idólatra, desde luego. Regresamos a Apocalipsis 3, en el versículo 1, vamos a estudiar en cuarto lugar el reproche que le hace el Señor Jesucristo a esta iglesia. Dice Apocalipsis 3:1, la última parte del versículo dice Jesús: yo conozco tus obras. El Señor conoce a la perfección y al detalle las obras de cada uno de nosotros. Y dice el versículo 1, que tienes nombre de que vives y estás muerto, y estás muerto. Y en el versículo 2, la segunda parte dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aunque la apariencia de esta iglesia era una apariencia de estar viva y de estar activa y de tener un liderazgo sano y de ganar las almas, ellos no pudieron de ninguna manera engañar la omnisciencia maravillosa del Señor Jesucristo. Jesús sabía que esta iglesia estaba mancillada, que estaba contaminada y que estaba en decadencia dentro de su liderazgo y que estaba llena de personas no redimidas. Y actualmente hay muchas Sardis en el mundo. Iglesias que tienen actividades, están llenas de eventos, llenas de cosas, hacen estudios, hacen seminarios, pero por dentro están podridas, por dentro están muertas. Increíblemente esta iglesia de Sardis estuvo viva una vez y ahora se encontraba muerta. ¿Por qué razón esta iglesia a lo largo de los años murió? Bueno, la respuesta es muy sencilla: por el pecado, por el pecado. Cuando esta iglesia fue fundada, el Señor salvó a algunas personas del paganismo, integraron esta iglesia y pasaron los primeros años, el año 90, el año 100, el 120, el 140, pero más o menos por ahí en el año 160, 180, esta iglesia ya se encontraba muerta. Los primeros cristianos no pudieron pasar la estafeta a los siguientes, no pudieron formar líderes sanos de la siguiente generación para que esta iglesia subsistiera. Así que el pecado había tomado control de la iglesia de Sardis, el amor se había enfriado por completo, como dice la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 14, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Amados, santos de Dios, yo no sé la iglesia donde tú te congregues, pero si en esa iglesia no está el amor de Dios y la sana doctrina y se predica la palabra de Dios de forma correcta, avivada, ganando las almas, edificando a los santos y adorando a Dios, entonces tu iglesia es posible que se parezca a Sardis. La iglesia de Sardis era como un museo en el que se exhiben animales disecados en su hábitat natural
y todo parece estar normal, todo se ve muy bien, muy limpio. Sin embargo, ninguno de esos animales está vivo. Todo se ve muy bien, pero por dentro están muertos. Voy a enseñarles a continuación algunos síntomas que indican que una iglesia se está muriendo, como la iglesia de Sardis. Si tú estás tomando apuntes, escribe, toma nota de estos síntomas. En primer lugar, cuando una iglesia está satisfecha con descansar en sus logros y glorias del pasado, esa iglesia está comenzando a morir. Y cuando escuchas a los hermanos de esa iglesia o los pastores diciendo, no, pues hace 45 años se fundó esta iglesia y todo era tan lindo y la gente llegaba a montones y predicábamos la Biblia y no, hombre, hace 38 años que pasó eso. Oiga, pastor, ¿y qué está pasando actualmente? No, pues ahorita ya no pasa nada. Esa iglesia está empezando a morir. En segundo lugar, cuando una iglesia está más preocupada en las formas religiosas, en las formas litúrgicas, que en la salud espiritual de sus miembros, esa iglesia se está muriendo. Cuando estamos más preocupados en qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a organizar este evento y cómo vamos a hacer aquello y cómo vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer en nuestros programas y no nos interesa la salud espiritual de las ovejas, estamos empezando a podrirnos como iglesia. Un tercer síntoma es cuando tratamos de remediar las enfermedades sociales o predicamos el evangelio social en vez de predicar el evangelio de Cristo para vida. El evangelio social es un nuevo movimiento que surgió hace unas décadas en el cual se enseña que la función principal de la iglesia es ayudar a los pobres, ayudar a las viudas, hacer obras sociales, ayudar al gobierno, hacer manifestaciones en contra del aborto, hacer muchas buenas obras y asilos de ancianos y casa hogar para niños, y ese es el evangelio social. Pero la Biblia no enseña eso. El evangelio de Jesucristo es muy diferente a lo que se enseña en el evangelio social. Y la principal misión de la iglesia no es hacer obra social, aunque es una de sus funciones, no es la función principal. La función principal de la iglesia, hermanos, es predicar el evangelio de la gloria de Dios para la salvación de las almas. Porque ¿de qué nos serviría hacer evangelio social y levantar asilos y ayudar a los niños de la calle y ayudar a los huérfanos y todos irían al infierno? De nada serviría. En cuarto lugar, un cuarto síntoma de la decadencia espiritual es cuando la iglesia se preocupa más en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Y hay pastores que están más angustiados y preocupados por el dinero y qué va a pasar con el dinero y qué va a pasar con la renta y los bienes de la iglesia y ya no vamos a tener en un futuro y con el coronavirus ya no vamos a poder subsistir y están más angustiados en el dinero que en las cosas espirituales. Y si ese es un síntoma en tu iglesia se parece a Sardis y se está muriendo. En quinto lugar, cuando la iglesia se preocupa más por lo que piensan los hombres que por lo que dijo Dios. Y hay iglesias que comienzan a hacer coaliciones con otras denominaciones o religiones, como lo estamos viendo ahora, ¿verdad? El 14 de mayo está convocada una reunión ecuménica entre líderes judíos, cristianos, católicos, ortodoxos, musulmanes, hindúes, y todos se van a reunir para orar por la paz del mundo. Y cuando en la iglesia nos preocupamos más por hacer estas alianzas ecuménicas o pensamos que es importante que los demás nos acepten antes de ser aceptados por Dios, estamos perdidos, hermanos. Y la iglesia se está muriendo. Un sexto síntoma de la decadencia espiritual es cuando la iglesia está inmersa en su religiosidad y no en ganar almas para Cristo. Cuando estamos enfocados en nuestra iglesia, dentro de nuestras cuatro paredes, y nunca repartimos ni un folleto a la cajera del supermercado. Nunca nos detenemos 2 minutos para hablar con el que nos despacha la gasolina, con el que nos sirve la mesa en un restaurante, con la mesera, con el chef, con la cocinera, con tus familiares, con tus vecinos. Ni una Biblia les regalamos.
Pero eso sí, estamos preocupados que nadie nos quite de nuestro lugar en la iglesia y que nadie nos siente en otra silla, porque yo me siento en la silla número 4, hermanos, y yo tengo mi estudio, que nadie me quite mi estudio, y estamos encerrados en la iglesia y no estamos ganando las almas. Ese es un síntoma que la iglesia está empezando a morir. En séptimo lugar, cuando la iglesia pierde su convicción de que cada palabra de la Biblia es la palabra de Dios y comenzamos a mezclar la Biblia con psicología, con psiquiatría, con otras enseñanzas, con dichos de Buda, con dichos de Confucio, con dichos de Mahoma, y no creemos que la Biblia es inspirada, infalible, inefable, inerrante, y comenzamos a predicar otras cosas. Esas iglesias están empezando a morir, y de esas lamentablemente está lleno el planeta Tierra. Iglesias donde tú te sientas y el pastor de milagro usa la Biblia y predica nada más medio versículo, y eso si acaso, y todo lo demás son chistes, son cuentos, son historias, son testimonios, son frases de personas célebres. Esa iglesia se está empezando a morir porque olvidaron predicar la palabra de Dios. Y en octavo lugar, cuando sus líderes son corruptos, cuando hay corrupción dentro de la iglesia, cuando hay inmoralidad, cuando los pastores y los líderes o supuestos pastores y líderes aman más el dinero, o hay falsos maestros, o el pastor anda con una jovencita en adulterio, el otro anda en fornicación, el otro está en pornografía, esa iglesia ya está totalmente podrida. Esa iglesia se está muriendo. Regresamos a Apocalipsis 3, en el versículo 4, vamos a estudiar ahora el elogio que le hace el Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis, la felicitación que le hace. Apocalipsis 3, versículo 4 es la quinta parte de nuestro estudio, el elogio del Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis. Miren lo que dice el Señor Jesús. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. En medio de esta iglesia muerta, llena de personas no nacidas de nuevo, llena de pastores corruptos, predicando falsas doctrinas, haciendo de las suyas con el dinero, habían unos pocos, subraya esa expresión en el versículo 4, unas pocas personas, unos poquitos cristianos verdaderos que estaban esparcidos como flores en medio de un desierto. Sin embargo, eran tan pocos que no eran suficientes para cambiar la evaluación global que Cristo le hace a esta iglesia, condenándola como una iglesia muerta. Estos poquitos creyentes permanecieron fieles a la palabra del Señor, tomaban la cena del Señor, seguían ganando las almas, seguían creyendo en las doctrinas de los apóstoles de la iglesia primitiva, seguían estudiando la palabra santa de Dios y permanecieron fieles al Señor dentro de la iglesia podrida. Y así hay muchos de ustedes que están viendo esta conferencia, que se encuentran en una iglesia, en iglesias que están confundidas, que los pastores están perdidos, que ya no se predica la palabra de Dios, ya no se ganan las almas, se descansan en los logros del pasado, pero tú sigues fiel al Señor y sigues predicando la palabra y sigues creyendo en los principios fundamentales de la palabra de Dios. Eres como una flor en medio del desierto y tienes que permanecer en la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Malaquías, capítulo 3, en el Antiguo Testamento, ocurrió algo parecido con la nación de Israel. Malaquías 3, en el versículo 13, la mayor parte de la nación de Israel se había desviado. Estaban perdidos en idolatría, en corrupciones, en inmoralidades, pero había un pequeño grupo de judíos que permanecían fieles a las enseñanzas del Señor y de sus profetas. Ese pequeño grupo se llama un remanente en la Biblia, un remanente, un grupo de personas que son la minoría, pero que siguen fieles al Señor. Vamos a leerlo, Malaquías 3, versículo 13.
Dice así: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Este grupo de personas del versículo 13 al 15 describe a aquellos que estaban lejos de Dios. ¿De qué sirve orar? ¿De qué sirve la Biblia? ¿De qué sirve el Señor? Viva la soberbia, viva los impíos, viva el pecado. Pero vean ahora el versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová oyó y escuchó, y fue escrito libro de memoria delante de él. ¿Para quiénes? Para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Hermano, si tú sigues al Señor Jesucristo, pero te encuentras en Sardis, tú debes saber discernir. Dios te dará el discernimiento para saber si es necesario que te quedes en esa iglesia que está a punto de podrirse, porque tal vez tú vayas a ser un agente de cambio, un siervo usado por Dios, o si tal vez sea tiempo de huir de Sardis para entrar a Filadelfia. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Este fiel remanente eran los que no habían manchado entonces sus vestiduras. Regresamos a Apocalipsis capítulo 3. Ellos no habían manchado sus vestiduras, sino que el Señor los había encontrado fieles al Señor, fieles a Él. Verso 4, Apocalipsis 3:4, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Recordemos que las vestiduras en la Biblia, hermanos, las vestiduras en la palabra de Dios representan o simbolizan el carácter moral y la vida espiritual de una persona. Alguien que tiene vestiduras limpias, vestiduras blancas, es una persona con un carácter moral intachable y que tiene comunión con el Señor Jesucristo. Por eso el Señor les promete en el versículo número 4, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El Señor les promete a estas personas que Él mismo transformará estas vestiduras que tenemos en este mundo y nos pondrá una vestidura perfecta, una vestidura limpia, una vestidura pura, una vestidura de justicia, de pureza, de santidad, así como si estuviéramos vestidos para una boda, vestidos todos de blanco como una novia o como un novio. Así el Señor nos vestirá. Y esta promesa la encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 10. Si tú eres creyente y amas al Señor, Dios te dará estas vestiduras limpias, preciosas y blancas cuando lleguemos a su presencia. Isaías 61, 10, dice el profeta, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a un novio me ha vestido, y como a una novia adornada con sus joyas. Estamos alegres, estamos gozosos, porque en Cristo Jesús el Señor nos ha dado vestiduras limpias de justicia y de alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ese remanente sería el objeto de esta promesa del Señor. El Señor los vestirá con vestiduras blancas. Regresamos a Apocalipsis capítulo 3. En sexto lugar, vamos a estudiar el mandato que le hace el Señor a esta iglesia. El mandato que le hace Dios a la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3, en el versículo 2 encontramos un mandamiento.
Dice el verso 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. En el verso 3 también encontramos mandamientos. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Qué hermoso el Señor. A pesar de que era una iglesia muerta totalmente, el Señor le da otra oportunidad más para que se arrepintieran. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre de ti. Esta expresión, vendré sobre ti como ladrón, no se refiere al arrebatamiento de la iglesia ni a la segunda venida de Cristo, sino que simplemente el Señor les está advirtiendo que si ellos no son vigilantes, si ellos no se arrepentían, si no afirmaban las cosas equivocadas que habían hecho, la iglesia de Sardis iba a desaparecer. Vamos a estudiar estos mandamientos brevemente. Son 5 mandamientos que le hace el Señor a la iglesia de Sardis. Y el primer mandamiento es que tenían que ser vigilantes. Y es el mismo mandamiento que el Señor nos hace el día de hoy, hermanos. Tenemos que ser vigilantes. No hay tiempo para la indiferencia espiritual. No hay tiempo para la tibieza espiritual. No hay tiempo para estar jugando al cristiano con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Es tiempo de que tomes en serio a Dios. Es tiempo de que te acerques al Señor con todo tu corazón y lo sirvas. Sardis tenía que observar lo que estaba sucediendo en la iglesia, evaluar la situación, confrontar el pecado, echar fuera a los falsos pastores, a los falsos maestros, confrontar a los hermanos que estaban en pecado para invitarlos a arrepentirse. Tenían que estar vigilantes, alertas, hermanos, es como tenemos que estar. El segundo mandamiento es que Sardis tenía que afirmar las otras cosas que estaban para morir. Y estas cosas no se refiere a personas, sino a realidades espirituales. Cristo exhorta aquí a los verdaderos cristianos de Sardis a que soplaran la llama de las ascuas moribundas de aquellas gracias y frutos espirituales que se habían perdido, a tal punto que la iglesia de Sardis se encontraba en estado de putrefacción. En otras palabras, el Señor les dice, recuperen lo que hacían bien hacía tiempo. Si ustedes predicaban la sana doctrina con un corazón sincero, sin ninguna intención de tener ganancias deshonestas o enseñorearse sobre las ovejas, si ganaban las almas de esa forma con un corazón puro, regresen a esas primeras obras, como le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso. Afirmen las cosas que están para morir. Recuperen las cosas que hicieron correctamente. El tercer mandamiento es que debían acordarse de lo que habían recibido y oído. Necesitaban volverse a las verdades de la palabra de Dios, recordar el evangelio y las enseñanzas de los apóstoles. Tenían que acordarse de lo que habían recibido y oído de boca del apóstol Pablo y del apóstol Pedro y de los evangelistas y de Apolos y de todos los demás fundadores de esta iglesia, como lo fueron Priscila y Aquila. Necesitaban reafirmar su fe en Jesucristo, en la doctrina del pecado, de la santificación, de la salvación. Tenían que regresar a los fundamentos, hermanos. Y todos nosotros debemos obedecer también este mandamiento. Debemos regresar a los fundamentos. ¿Cuántos cristianos se sientan actualmente para escuchar las predicaciones y el pastor comienza a predicar y ellos dicen, eso ya me lo sé? Ya, Mateo, ya leí Mateo. Va a predicar de Hechos, ya me sé Hechos. Ese salmo yo ya me lo sé. Me aburre ya eso. Hermanos, si esa es tu situación, tú estás en grave peligro porque te has enfriado y estás a punto de morir. La putrefacción ya está avanzando en tu corazón y en tu alma. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Como decía un predicador de la antigüedad, del segundo siglo, cuando le preguntaron, ¿cuál es la razón por la cual tú naciste en este mundo? ¿Para qué estás aquí en este planeta? Y él decía, la única razón por la cual yo nací en este mundo es para glorificar a Dios y arrepentirme todos los días de mis pecados. Porque hay mucha soberbia todavía en nosotros.
Hay mucho pecado y mucha maldad, mucha indiferencia, mucha falta de amor entre los cristianos. Y si no nos arrepentimos de estos pecados y de estas maldades, el Señor nos advierte que nuestra iglesia puede ser destruida. El cuarto mandamiento aquí es que Sardis tenía que guardar las verdades bíblicas. Tenían que regresar a las doctrinas fundamentales. Y en quinto lugar, tenían que arrepentirse, ya lo vimos, debían confesar sus pecados y apartarse de ellos. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú te arrepentiste de tus pecados y de manera sincera, ahí en tu cuarto, en tu casa, en tu lugar secreto de oración, le dijiste: Señor, soy bien soberbio, tengo mucho amor a las cosas materiales, Señor. Señor, soy bien codicioso, la codicia me ha llenado el alma, Señor, me ha corrompido mis huesos. Señor, tengo pecados de inmoralidad y no puedo dejar de ver a las muchachas o a los hombres de una forma inmoral, Señor. Hay mucha porquería, hay mucha maldición todavía dentro de mí, Señor, me arrepiento. Límpiame con tu sangre preciosa, Señor. Si ellos no se arrepentían y no se acordaban de la doctrina y no guardaban las verdades bíblicas y no volvían a las primeras obras, el Señor vendría como ladrón intempestivamente y no sabrían a qué hora vendrían sobre ellos. Regresamos a Apocalipsis 3 y vamos a terminar estudiando la promesa que les hace el Señor a los creyentes fieles de la iglesia de Sardis. Recordemos que Sardis históricamente representa a aquel periodo de la Reforma Protestante, de 1517 hasta nuestros días. Tal vez tú te congregas en una iglesia bautista, con nuestros hermanos metodistas, con nuestros hermanos presbiterianos, carismáticos, pentecostales. Tal vez asistes a una iglesia luterana o a una iglesia presbiteriana o a una iglesia independiente. Sea como sea el caso de la iglesia donde tú te congregues, quítate la denominación, porque ninguna denominación salva. Si tú eres un seguidor de Jesucristo, no importa si tú eres metodista, bautista, presbiteriano, carismático, etcétera, si tú crees que en la sangre de Jesucristo hay perdón de pecados y que la salvación es por gracia, gratuitamente, inmerecidamente, por medio de la fe, y tú has nacido de nuevo, tú eres mi hermano, no importa tu denominación. Pero pon atención si tu denominación se está perdiendo o vive de las glorias del pasado o está podrido el liderazgo o todas las características que acabamos de ver, porque tal vez sea tiempo que tú tengas que salir de Sardis. Vamos a terminar estudiando la promesa que les hace el Señor Jesucristo en el versículo 5 y 6. Apocalipsis 3, 5 y 6. Jesús les dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Qué precioso. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como ya lo vimos, los verdaderos cristianos usarán vestiduras blancas que el Señor nos dará en el momento que venga el arrebatamiento de la iglesia, como lo vamos a ver en las clases siguientes, porque la iglesia de Filadelfia y la Odisea representan la iglesia de los últimos tiempos. Filadelfia es la iglesia fiel y la Odisea la iglesia apóstata, la iglesia infiel. Y cuando venga el momento del arrebatamiento de la iglesia y nos vayamos con el Señor, Filadelfia es la que se va con el Señor al cielo y la Odisea, los cristianos apóstatas, ellos se quedan en la tierra. Y cuando Filadelfia sea trasladada al cielo, el Señor nos va a invitar a unas fiestas de bodas que se llaman las fiestas de las bodas, la cena de las bodas del Cordero. En Apocalipsis capítulo 19, la iglesia se va a casar con el Señor. Y las vestiduras blancas, como ya lo vimos, representan la pureza, la justicia y la santidad de la cual seremos revestidos. Y en el siguiente versículo, que es un versículo un poco controvertido, porque muchos han pensado que este versículo enseña que la salvación puede perderse. Dice el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y Jesús les dice: y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles.
Aquí la Biblia de ninguna manera enseña que la salvación pueda perderse en ningún modo, de ninguna forma, hermanos. Más bien aquí se enseña exactamente lo contrario, que en el caso de aquellos que tengan a Cristo como Señor y Salvador, que hayan nacido de nuevo, que pertenezcan a los fieles de la iglesia de Sardis, que pasan después a la iglesia de Filadelfia como los cristianos escogidos, el Señor promete que jamás borrará su nombre del libro de la vida, sino que confesará su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Así que algunas personas, algunos hermanos, usan otros versículos para tratar de enseñar que la salvación puede perderse. Por ejemplo, ellos usan Éxodo 32, versículo 33, que dice: Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Entonces ahí, ¿verdad? Ellos dicen que la salvación puede perderse, al que peque contra el Señor, Dios lo quita de su libro. Pero en la Biblia hay varios libros, y este libro de Éxodo capítulo 32 es el libro de los vivientes. Así que aquí la expresión raeré yo de mi libro a quien peque contra mí se refiere a que esa persona moriría. No quiere decir muerte eterna ni vida eterna, quiere decir simplemente que esa persona moriría. Pero el libro al cual se refiere Apocalipsis 3 en el mensaje a Sardis no es el libro de los vivientes, sino que es el libro de la vida. Y quienes están escritos en el libro de la vida nunca podrán ser borrados, sino que el Señor confesará su nombre delante de su Padre. Si la salvación pudiera perderse, entonces el Señor Jesucristo mintió en Mateo capítulo 10, versículo 32, porque Él dijo: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el Señor Jesucristo no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque Él es Dios en la carne. Y Él nos prometió que si tú confiesas el nombre de Cristo delante de los hombres, debido a que hubo una transformación en ti, un nuevo nacimiento, eres cristiano, naciste de nuevo, conoces a Cristo, entonces cuando llegues al cielo, Él también va a confesar tu nombre delante de su Padre y delante de los ángeles. Así que esta tesis, esta doctrina equivocada de que la salvación puede perderse es contraria a la palabra de Dios y es una doctrina muy perversa. El otro día platicaba con un amigo que piensa que la salvación se pierde y yo le preguntaba, bueno, si se pierde la salvación, supongamos que sea cierta tu tesis, ¿con qué pecado se pierde? Y no me supo contestar, me dijo, bueno, pues con la blasfemia del Espíritu Santo. Y le dije, no, la blasfemia contra el Espíritu Santo la cometen incrédulos. En el libro de Mateo está bien explicado. No, la blasfemia contra el Espíritu Santo no la cometen cristianos, es para los incrédulos, que es rechazar la obra de Cristo en la cruz y la obra del Espíritu Santo en los corazones. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Le dije, ¿con qué pecado se pierde? Si se perdiera la salvación, hermanos, se perdería con cualquier pecado. Con cualquier pecado. Y les tengo una mala noticia, porque todos los cristianos pecamos de vez en cuando, frecuentemente. Entonces, si la salvación se perdiera y todos los cristianos pecamos frecuentemente, entonces ya la perdimos todos. Entonces, ¿cómo la podemos volver a ganar? ¿Se puede volver a ganar la salvación? ¿Cómo se volvería a ganar? ¿Otra vez tendrías que recibir a Cristo? ¡Qué absurdo! ¿Recibir a Cristo 2 veces? Y si lo recibes por segunda vez y pecas, ¿la vuelves a perder? Entonces tienes que recibir a Cristo por tercera vez. ¿Ven lo absurdo de esta doctrina? Aparte que mete a la persona en una angustia, porque tú no sabes en ese momento si eres salvo o si ya la perdiste, o si la recuperaste o la volviste a perder. ¡Qué doctrina tan absurda! La salvación es un regalo eterno que Dios nos da, y Cristo dijo en Juan capítulo 10, mi Padre me da las ovejas en mis manos y nadie las arrebatará de mis manos. Nadie. Y otro pasaje fundamental que enseña que la salvación no se pierde, lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Vamos a leerlo para terminar nuestro estudio. Romanos capítulo 8, a partir del versículo 28. Vamos a leerlo detenidamente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos versículos que acabo de leer se conocen en teología como la cadena irrompible de la salvación. Es como una cadena, ¿verdad?, muy fuerte que no se puede romper porque sus eslabones están íntimamente entrelazados. Versículo número 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti, Señor, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Verso 37, dígalo conmigo ahí desde su casa. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La carta de Sardis termina, como las otras 6, con una exhortación a prestar atención al consejo de Dios, a sus mandamientos, a sus promesas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así termina la carta a la iglesia de Sardis. Aquí se refiere a un oído espiritual, ¿sí? Y subrayen la palabra iglesias, está en plural. Así que no solamente fue una carta dirigida a la Sardis de la antigua Turquía del Medio Oriente, sino que es una carta escrita para todas las iglesias de todos los tiempos, incluidas las iglesias del siglo XXI. ¿Qué le sucedió a Sardis a lo largo de los siglos? ¿Prestaron atención a la advertencia? ¿Llegó el avivamiento a Sardis? ¿Qué nos dice la historia? Bueno, la historia nos dice que el pastor Melitón, que sirvió como obispo de Sardis varias décadas después de que Juan escribió esta carta, aproximadamente en el año 95-100, el pastor Melitón trajo un avivamiento a Sardis. ¿Se acuerdan que en la introducción les platiqué de él? Fue el primer comentarista del libro Apocalipsis, Melitón. Y parece que él pastoreó esta iglesia y leyó esta carta y trajo a la iglesia de Sardis a un genuino arrepentimiento, a pesar de que para esas alturas ya estaba muerto. ¿Cuál es la conclusión del mensaje? Que nunca es demasiado tarde para que las iglesias muertas encuentren el camino de la renovación espiritual. No es tarde, todavía hay tiempo de arrepentirse, aunque ya es muy corto y muy poco el tiempo que nos queda en este mundo, hermanos. Todavía estás a tiempo de arrepentirte. Si tú eres un pastor que andas en inmoralidad, que ves pornografía, que andas coqueteando con la muchachita del coro, si tú eres un líder que te estás robando las ofrendas, si tú eres un líder que estás pensando nada más en el puro dinero y en ver con quién vas a andar, de novio o de novia, si tú eres un líder de jóvenes que ya no estás predicando la Biblia, nada más estás haciendo eventos mercadológicos para atraer jóvenes, como si fuera la feria, arrepiéntete, te lo digo con todo mi corazón, porque si no el Señor vendrá y cortará tu vida de la tierra. Oremos. Señor, gracias te damos por este mensaje a la iglesia de Sardis, porque nos identificamos con ella en algunos aspectos, muchos de nosotros, Señor. Y reconocemos, Padre, que hemos estado tan involucrados en tu obra, que hemos hecho tantas cosas, pero nos hemos olvidado de lo más importante, que es amarte a ti, amar a las ovejas que tú compraste con tu sangre, adorarte juntos, participar de la cena del Señor, ganar las almas para Cristo y edificar a tu cuerpo que es la iglesia.
Si en nosotros hay maldad, Señor, si nos hemos apartado de la sana doctrina de tu palabra, Señor, si nos hemos desviado tras el pecado, perdónanos. Nos arrepentimos con todo nuestro corazón, Señor. No queremos estar ya más en Sardis, en esa iglesia muerta, putrefacta, malvada, perversa. Antes bien, queremos pertenecer al remanente de Sardis, aquellos que a pesar de la podredumbre dentro de la iglesia, se mantuvieron fieles y firmes al mensaje del Evangelio, Señor. Concédenos esa bendición, Señor. Concédenos salir un día de Sardis para entrar en Filadelfia, Señor, la iglesia fiel de los últimos tiempos, porque sabemos que tú recogerás a Filadelfia en breve y estaremos contigo en el cielo, Señor, donde te adoraremos para siempre. Gracias por las vestiduras santas, blancas y preciosas que tú nos has dado a tu iglesia sin merecerlo. Tú nos has dado una vestidura de justicia, de amor, y nos has salvado por medio de la gracia que hay en tu palabra y en tu evangelio. Te bendecimos y te adoramos, Señor, y oramos por todas las iglesias del mundo, Señor, que están padeciendo en esta crisis, que tú levantes pastores firmes, fuertes, comprometidos con la fuerza de tu Espíritu Santo, Señor, y que sigan predicando la palabra y que se sigan ganando las almas, porque todo esto te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo. Gracias a Dios, provee recursos para crear una comunidad y organización sana. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.